Pues hermano, que Dios les bendiga. Dejamos los momentos muy importantes de la adoración, de la alabanza de nuestro Dios, y es la revelación de su palabra, y por lo tanto debemos disponer nuestros corazones para recibir la enseñanza. El título, ustedes lo pueden ver allí en la pantalla, puede ser algo que ustedes ya hayan conocido antes. Sin embargo, estamos avanzando en cuanto a lo que es nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Muchas veces el ser humano tiene la costumbre de menospreciar a Dios. De manera que cuando se le presenta una oportunidad de pecar, pecan. Sin pensar en las consecuencias de lo que es el pecado aún para el cristiano. Y entonces empiezan a sentir en su vida algunas cosas y a veces lo interpretan como castigo de Dios cuando son las consecuencias de nuestro propio pecado. ¿Y por qué es que llegamos a pecar los cristianos? Pues precisamente porque tenemos una idea muy vaga acerca de lo que es realmente nuestro Dios. Esa es la razón por la que los miércoles estamos estudiando el tema desde quién vivió fue el tema de las primeras dos lecciones, pero el tema completo se llama ¿quién es un cristiano? Y quién es un cristiano tiene que ver mucho con lo que, si conoce realmente a Dios, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es la Iglesia, etc. Son temas que vamos a estar tocando cada semana, siguiendo con unos videos que se ven ese mismo día. Y profundizar en la medida en que el Señor nos vaya mostrando. Ahora, nosotros estamos tomando ahorita el Salmo 119. El Salmo 119, cuando lo vemos desde el punto de vista literario, es uno de los poemas, de las poesías en realidad, más largas que hay en toda lo que es la Biblia. Usted va a ver que las versiones en español, antes de cada sección, estas secciones se llaman técnicamente perícopes, pero voy a seguir llamando esa sección. Esa sección tiene el nombre de una letra del alfabeto hebreo, etc. La parte que vamos a usar nosotros para aprender un poco más acerca de Dios es la que tiene la letra G, o sea, el G. Y va en el versículo 17 al 24 de lo que acabamos de leer del Salmo 119. Normalmente, cuando se estudia lo que es la literatura del Antiguo Testamento, empezamos un acróstico. El acróstico no se hace con un nombre como se hace en español. En la literatura hebrea, el acróstico se hace con el alfabeto hebreo. Hay algunos otros acrósticos que tenemos aquí en que usamos, donde cada línea tiene una letra distinta del alfabeto. Entonces, todo el escrito del Salmo, cada versículo empieza con una letra del alfabeto. De manera que hay 24 versículos o 22 versículos, según como tomen la letra del alfabeto. Y entonces también es un acróstico. El Salmo 17-19 también es un acróstico, cae de esa categoría. ¿Por qué digo esto? Sencillamente para que nosotros veamos que hasta para que cuando el ser humano fue inspirado para escribir esto, y es un salmo de David, buscó la mejor manera de expresarse de la inspiración que Dios le estaba dando. O sea, eso solamente se puede lograr cuando nosotros conocemos quién es el Dios aquel al que nos estamos rendiendo adoración. Porque para conocer a Dios se necesita tener un deseo ardiente de conocerlo. Ahora,
Podemos desear mucho conocerlo, pero una de las cosas que estamos enseñando en los miércoles es que el ser humano quiso conocer a Dios después de que salió del jardín del Edén, fue expulsado. Y quiso llegar hasta Dios construyendo una torre, pero Dios dijo: esa no es la manera. Porque la manera como nosotros llegamos a conocer a Dios, no es tanto por la búsqueda que hacemos de Él, como por el hecho de que Él se nos revela a nosotros. Y esto es muy importante. Y nos dice acá en las Escrituras que Dios se nos está revelando en todo tiempo, con la misma naturaleza, con las mismas cosas que ocurren, incluso con la misma iglesia, en lo que son nuestros tiempos. Entonces, Dios es el que se revela, es el que se muestra a cada uno de nosotros. Les voy a pedir que abran la Biblia nuevamente en el Salmo 119 y tengan allí nada más los versículos del 17 al 24 y vamos a analizar algunos otros versículos para que podamos nosotros conocer un poquito más acerca de lo que es lo que Dios revela de sí mismo. Es interesante que cuando dice Jesucristo en Juan 14:6, nadie llega al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice un versículo más adelante, cuando Felipe le hace el cuestionamiento. Nosotros tenemos que conocer a Cristo para entender, para conocer a Dios. Pero Dios ha buscado siempre la manera de revelarse a nosotros. El ser humano nos confundió muchas veces, que tuvo que venir Jesucristo para que nosotros conozcamos verdaderamente al Dios de los cielos. Allí en los versículos del 17 al 24, nosotros todo lo que oímos es a un siervo, a la Biblia en este caso, a cualquiera de nosotros que lo lee, pidiéndole a Dios que sea Él el que se muestre ante nosotros. Cuando usted ora y le dice: Señor, muéstrame tu gloria, o glorifícame, Padre Santo, o ayúdame, Señor, ayúdame a permanecer en los caminos de santidad o algo como eso, usted le está pidiendo a Dios que se le revele a usted mismo. Y Dios lo va a hacer, porque es el deseo. Entonces vamos a orar y tenga sus Biblias allí en el Salmo 119. Padre, te doy gracias en este momento porque nos da la oportunidad de poder empezar a lo que es tu palabra. Nuestras mentes finitas están atreviéndose a entrar a lo que es tu palabra infinita. Y no la vamos a conocer, Señor, si no es a través de tu revelación. Háblanos a nosotros, Señor, háblanos. Ponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento en tus manos, para que tú nos moldees conforme a tus propósitos, Padre Santo. Gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia nos dice que nosotros solo podemos conocer a Dios porque no lo podemos ver. Desde la antigüedad se decía que ver a Dios significaba prácticamente morir. Pero Jesucristo nos explica la razón por la que no podemos ver a Dios, que está en Juan 4:24. Allí en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y nosotros sabemos que un espíritu, y el término griego que utiliza es conocido como aire, es conocido como soplo, como un soplo que Dios da para darse a conocer a sí mismo. O sea, no podemos conocerlo. Por eso le dice a Nicodemo Jesucristo que nosotros sabemos que aire, sentimos el aire, pero no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. Podemos entenderlo. Y él está hablando acerca de lo que es la presencia de Dios en la vida del ser humano. No sabemos cómo se da, pero se da. No sabemos cuál es el propósito, pero no nos revela en el camino. Entonces sí podemos conocer a Dios siempre que nosotros conozcamos a Jesucristo. Y es la única manera. Y cuando leemos el capítulo 1, versículos 1 al 14, nos damos cuenta que Jesucristo mismo se presenta, o el evangelista nos presenta
a Jesucristo como la encarnación divina, la encarnación de Dios, el Dios encarnado, Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros, el que cree en Él, que tiene la vida eterna, etc. Hay muchas cosas que podemos hablar. Nosotros vemos aquí en el versículo 17, cuando habla el salmista: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Porque la palabra de Dios es la que Dios nos ha dejado a nosotros para mostrarnos lo que es la profundidad de Él mismo. Él puede revelársenos a través de las cosas que se nos rodean. Él puede mostrarnos: aquí estoy, con un aire, con un silbido apacible, como le ocurrió a Elías que estaba en el fuego. Puede mostrarse de esa manera de Dios. Pero la manera como se ha revelado a nosotros, cuando dice Jesucristo, lo que acabo de mencionar, Juan 14, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Nosotros lo volvemos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 2, cuando dice que en estos tiempos, ahora como nosotros vivimos, Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo, o nos habla por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es la palabra de Dios. Igual que dice que Jesucristo es el Logos de Dios, es la palabra de Dios. Y es Dios mismo, o sea, parte de la Trinidad, como se quiere mostrar ahí. Entonces, cuando dice guardar tu palabra, está diciendo obedecer tus mandamientos. Porque hubo alguien que ya lo hizo antes, mostrándonos que todo eso es posible. Hay personas que dicen: Dios dio sus leyes y son muy gravosas para mí. En Romanos nosotros vamos a encontrar que las leyes no son gravosas para nosotros. O sea, no son difíciles. ¿Qué es lo que lo hace difícil? Nuestro propio egoísmo. Porque no queremos obedecer a Dios, sino queremos obedecer nuestros propios deseos. Y esto es solamente un indicativo de que no conocemos a Dios. Les decía yo que está en forma poética de la literatura hebrea, una poética, porque el conocimiento que tenían de Dios hacía que ellos, todo lo que Dios les inspiraba, lo dijeran de la mejor manera posible. Y esto es lo que nosotros debemos de pensar, así como está aquí en el mismo Salmo. Debemos de conocer su palabra para obedecerla, guardar su palabra es obedecerla. Entonces, nosotros vamos a conocer a Dios porque nosotros podemos ver a Jesucristo obedeciendo a Dios. Y Él es la palabra de Dios, y Él es el que nos dice todo lo que nosotros conocemos hoy como el gran mandamiento y la gran comisión. Pero en el gran mandamiento dice allí en Mateo que allí está contenido toda la ley de los profetas. Es decir, lo que es toda la composición del Antiguo Testamento, como lo tenían dividido los judíos, los hebreos. En la Torá, los profetas y los otros escritos inspirados, lo que nosotros llamamos como escritos históricos, poéticos, son ciertas lecturas, y algunos de los que son profetas para nosotros, ellos lo tenían en los escritos. Pues nosotros nos damos cuenta de la petición del salmista: que viva y guarde tu palabra. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. El propósito de la vida del cristiano es guardar, o sea, es obedecer los mandamientos y testimonios de Dios. Porque solamente en la obediencia de los mandamientos de Dios podemos nosotros conocerlo. Porque cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, estamos viendo a Jesucristo como lo hizo Él. Cuando leemos el Sermón del Monte, parece que muchas veces se refiere a nosotros: bienaventurados los pobres, que ellos recibirán consolación; bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo fue un pacificador. Jesucristo vivió en medio de una pobreza que era la característica de ese tiempo, porque los que eran ricos también robaban mucho al pueblo. Y había mucho pecado en lo que era riqueza, por eso se habla así de los ricos. Y tenemos nosotros que entenderlo como se daba en ese tiempo. Entonces, nosotros vemos que el propósito, repito, de la vida del cristiano
cristiano es guardar y obedecer los mandamientos o testimonios de Dios. El testimonio de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo, cuando dio su vida por nosotros, Él lo que buscaba era restablecer a la imagen de Dios que estaba en nosotros y se perdió por causa del pecado. Y lo restableció al morir Él en la cruz. Cuando tú vienes y reconoces el sacrificio de Jesucristo como la manera que Dios estableció para restablecer la relación contigo, el perdón para los perdones de pecados, eso se llama redención, para todo lo que Él tuvo que hacer, todo lo que tuvo que pasar, porque Él se atrevió a obedecer a Dios para mostrarnos a nosotros que la obediencia a Dios también requiere sacrificio. Requiere sacrificio porque nosotros tenemos que dejar muchas cosas que nos gustan del ser humano. En el versículo 18 vemos como abre mis ojos y miraré las maravillas de tu reino. Naturalmente, lo que existía en ese momento, cuando el salmista escribe, era la ley de Dios. Entonces, lo que está pidiendo, revélate, muéstrame. Pero no es que le está diciendo, muéstrame como persona, como muchos piensan, sino le está diciendo a través de tu ley. Lo que diríamos nosotros a través de tu palabra, muéstranos a nosotros. Pero a través de la palabra, otra vez lo que decía el cargo de Hebreos y de Juan 14:6, que es a través de 7 y 8, a través de Jesucristo es que nosotros podemos conocer al Padre. Pero nada más, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo? Lo dice allí en Juan capítulo 5, escudriñar las Escrituras, porque en ellas me parece que tenéis la vida eterna. Primero, podemos conocer que aquí podemos conociendo la Escritura, se nos dice, se nos habla de la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, cuando se escudriña la Escritura, se conoce a Jesucristo. Cuando se conoce a Jesucristo, se conoce al Padre. Entonces, una cosa que sí es muy clara y que se ve sobre todo cuando el Espíritu Santo viene y se muestra a la iglesia, es que los discípulos ya no pudieron estar encerrados, sino salieron y proclamaron la palabra. Y precisamente la misma negatividad del ser humano, porque decía que están borrachos, esa negatividad del ser humano le dio pie a Pedro para poder exponer la palabra. En otras palabras, nos está diciendo que si hemos de testificar al mundo acerca de quiénes somos, sobre todo para reconocernos como hijos de Dios, la negatividad del mundo puede ser nuestra mejor excusa para poder presentar el Evangelio. Ahora, eso lo vamos a poder hacer porque conocemos a Jesucristo. Eso lo vamos a poder hacer porque al conocer a Jesucristo conocemos a Dios, conocemos sus mandamientos y queremos no solamente obedecerlos, sino vivirlos. Bueno, obedecer es vivir. Entonces, tenemos que pedir todo el tiempo su revelación, porque uno no queda en lo que Él nos muestra con su palabra, sino vamos avanzando. A eso es a lo que los cristianos llamamos crecimiento espiritual, madurez cristiana. Usted no va a madurar cristianamente si solamente se queda con el versículo Juan 14:6, por ejemplo. Nadie llega al Padre, sino ya llega al Padre, ya estuvo. Pero hay más todavía. Entonces, el crecimiento es una forma, bueno, el crecimiento es el resultado de la revelación de Dios en su vida. Y es lo que ellos pedían desde aquel momento. Hay quienes quieren comparar ley y gracia, pero la gracia siempre está. Hay quienes dicen, es que los judíos se salvaban solo obedeciendo la ley. No, no es eso. Ellos se salvaban precisamente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que se manifestaba por medio de los sacrificios. Por eso en Hebreos vamos a encontrar en el epístola de los Hebreos que Jesucristo hizo el sacrificio de una vez y para siempre. En otras palabras, Dios ha respetado el sistema sacrificial, pero ya no se hace con los animales como antes hacía, que dice el mismo Antiguo Testamento y también se reconoce en el Viejo
epístola a los hebreos, que solo cubrían los pecados, pero con Jesucristo, cuando Él está en ese momento dando la copa y dice, esta es mi sangre que es derramada por ustedes para perdón de pecados, pero esa palabra dice con perdón, no está diciendo cubrir, está diciendo con darle a entender, borrar completamente, como lo diría Isaías, que manda todos sus pecados para nosotros, el más profundo de la mar, y no me acordaré más de ellos. Eso es algo que para que podamos decir los cristianos, Dios sí olvida lo que nosotros hicimos ofendiendo a Él. Solo que nuestro prójimo ha hecho en contra de nosotros. Por eso el apóstol Pedro tiene que decir, y es revelación de Dios. Allí en 1 de Pedro capítulo 4, cuando tiene que decir, tener ferviente amor entre nosotros, porque el amor cubrirá multitud de faltas. En otras palabras, Pedro está diciendo, si cuando tú te acuerdas que el mal que te hizo tu prójimo te duele, no has perdonado. Aunque digas que ya perdonaste, pero si te duele, no has perdonado. Pero si tú te acuerdas del mal que te hizo tu prójimo y tú sientes misericordia y sientes que todavía lo amas, entonces tú realmente has perdonado. Ya no te hace daño. ¿Por qué? ¿Por qué no te hace daño? Sencillamente porque el mismo Jesucristo, la enseñanza apostólica es que Jesucristo clavó en la cruz todas nuestras faltas. Y cuando dice, toma tu cruz cada día y sígueme, está diciendo todas aquellas faltas que te hacen daño, clávalas en la cruz y tú sigues a Jesucristo. Es decir, haz lo que Él hizo. Poder decir, aún en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben qué hacer. Y ofender al prójimo muchas veces es ni siquiera saber lo que hace. Ofender al prójimo tiene mucho que ver con la situación que uno esté viviendo, con aquellas situaciones que está pasando. El cristiano debe ver detrás de que es mi prójimo, saber que si me ofende, no está buscando ni mal, sino hay alguien detrás de él que lo está empujando para encontrar algo que me haga daño y que me aparte del camino que yo he decidido tomar. Por eso podemos decir en nuestras clases de discipulado, Satanás no te va a dejar y va a utilizar a aquellas personas que se dejan utilizar aún dentro de la iglesia para que tú desistas de esa decisión que estás tomando. Entonces, necesitamos revelación de Dios. Él se revela a nosotros. Él nos muestra en muchas formas su presencia. Nosotros podemos decir nada más, qué bonito día hoy. El Señor me regaló un gran día. Amén, gloria a Dios. Estamos reconociendo la presencia ha habido situaciones, no sé, pero a mí sí me ha tocado, que cuando he caminado en el campo, de repente me dicen, ¿pasó usted por allá? Sí. Pero hermano, por allá hay un libro de víboras. Cuando me dicen hasta lo que no tengo significa. Lo que tengo es decir, yo no tengo, ¿verdad? Entonces siento como que, porque yo le tengo horror a esos animalitos. Pero Dios cuida, Dios protege, Dios está contigo cuando te ha revelado tu palabra y cumples, guarda, cumple lo que Él te está diciendo. Hay una revelación especial. Cuando vemos la revelación de Dios a través de lo que nos rodea, puede llamarse revelación general. Y Dios lo está haciendo. Incluso Jesucristo en una ocasión dice que el sol sale sobre justos y injustos. La lluvia cae sobre buenos y malos. Esa es la bendición general, la revelación general de Dios. Ver que Dios está actuando, sosteniendo su creación. Y por eso Pedro puede decir en 2 de Pedro 3:9, Dios no retarda sus promesas según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, todo eso que está ocurriendo, si la gente se da cuenta y nosotros lo podemos testificar, esto es por la gracia de Dios. Este día bonito es porque el Señor me podía regalar este día.
así de bonito. O este día lluvioso, es porque el Señor me quería regalar así este día lluvioso. Me hizo cambiar de planes, pero ese es su propósito. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Entonces usted está conociendo a Dios, está guardando su palabra, pero es la revelación general. Hay otra revelación, se llama revelación especial. Cuando usted le pide a Dios que le revele algo, Señor, muéstrame cuál camino debo seguir. Señor, muéstrame si debo de hacer esto. Señor, muéstrame si debo de agarrar este trabajo. O muéstrame si debo de vivir acá, etc. Cualquier cosa que usted quiera poner en la mano de Dios, le pide su revelación. Ese se llama revelación especial. Y la revelación especial no se da sin la intervención del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo solo está en aquellas personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No en cualquier persona está. Uno puede decir, claro, pero el Espíritu Santo está también en todas partes, porque Dios, sí, estoy de acuerdo. En una ocasión yo estaba hablando de esto con algunas personas y me dicen, pero es que Dios está en todas partes. Entonces le dije, a ver, no lo diga, ¿y usted cree que Dios está en el infierno? Pues también es parte. Y si quedaron así, no supieron qué decir. Y entonces me vuelven la pregunta, ¿está o no está? Y yo le digo, sí está, pero no está como que sufre, está como que castiga. Esa es la gran diferencia. Él puede ver con eso el profeta puede decir, ¿a dónde voy a tu presencia? Si voy a los cielos, allí estás. Si voy al Seol, a la muerte, allí estás. Pero no está porque esté muerto, no está porque está siendo castigado, está porque Él es el que está por encima de la muerte y Él es el que está por encima del castigo, porque Él es el castigado. Entonces, nosotros podemos conocer eso porque Dios nos lo revela. Otro me decía, no, pero Dios es buenísimo, es bueno. ¿Cómo se va a perder el ser humano? Si Dios nos ama, ayer lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese pecador que está ahí blasfemando en contra de Dios o con el testimonio que da, no es la ausencia de Dios en su vida, también lo va a perdonar. Por eso existe el purgatorio. Ahí salen con esas cosas, pero se olvidan de que Dios es justo. Y cuando usted le dice, es la justicia de Dios, lo que hace que tú vayas al infierno si no tienes a Jesucristo, o vayas al reino de los cielos si tienes a Jesucristo, es la justicia de Dios, porque Dios sí es justo. Y solamente aquella persona que le ha pedido a Dios, revélame tu justicia, muéstrame qué significa ser justo, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en otros momentos acerca de la santidad. Sobre todo los miércoles hemos hablado de eso. Entonces, nosotros podemos entender por qué algunas personas se han de ir al infierno y otras se han de ir al reino de los cielos. Es revelación de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesús resucitó, el apóstol Pablo dice en su resurrección, nosotros vemos la nuestra. Así como Él se levantó de los muertos, nosotros seremos levantados. No nos vamos a levantar nosotros, seremos levantados. Al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. O los que duermen en Cristo se levantarán primero. Viene veniendo esa revelación porque Dios quiere que tú y yo conozcamos lo que nos espera siguiéndolo a Él. Entonces es muy importante. Pero es allí donde está el quererte, es allí donde está la paz del cristiano. Allí se manifiesta la misericordia de Dios. Solo el cristiano verdadero quiere ver la maravilla de Dios en su revelación especial. Pero para eso debe pedirlo. Debe someterse completamente a Dios, porque hay condiciones causadas por la santidad de Dios.
No es que Dios nos pone condiciones. Ya fuimos creados con esa naturaleza. Dios tiene una santidad. Él está apartado completamente de lo que es la maldad. Y la maldad no es que Dios haya creado la maldad, aunque Él creó el árbol de la ciencia del bien y el mal, sino la maldad es la ausencia del bien. El mal es la ausencia del bien. En la medida en que usted no practica el bien, solo queda uno. No hay término medio. Cuando dice que conmigo no recoge, el que conmigo no recoge desparrama. El que no es conmigo contra mí es lo que dice el libro humano, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo ese tipo de cosas está diciendo nada más una cosa. Y hay una verdad y todo lo demás es mentira. Y la verdad es Jesucristo, por tanto todo lo demás es mentira. Y la verdad de Jesucristo nos dice: ama a tu pueblo como a ti mismo, ama a Dios por encima de todas las cosas. Haz discípulos. Tres cosas que nosotros debemos entender con mucha claridad, o tenemos que pedirle al Señor: revélame. Enséñame realmente, mire, yo no sé por qué no puedo amar a ti, a mi propio padre. Ayúdame, porque no lo puedo amar, me cae mal. No puedo evitar que me caiga mal. Y Dios te va a ayudar. Pero tú tienes también que hacer el sacrificio. Amén. El sacrificio de amar. Tienes que luchar con eso. Tienes que luchar. Y solamente cuando amas verdaderamente, perdonas verdaderamente. Por otro lado, el versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Cuando habla así, el salmista está hablando de la temporalidad de la vida. Nuestra vida no está en nuestras manos, sino el tiempo que estamos aquí está en nuestras manos. Eso es lo que nos lleva a pensar: ¿en dónde está tu vida? Si está en tus manos, es temporal, y un día va a estar en manos de la muerte. Y Apocalipsis 20 me dice que la muerte y el Hades, que es la muerte, dice, el lugar donde están los muertos, según la mitología griega, de la muerte y el Hades serán tomados y lanzados al lago de fuego. O sea, hasta los que quedan en manos de la muerte son lanzados al lago de fuego. Tu vida está en tus manos, pero si solamente la vas a tener mientras estás aquí en la tierra. Pero en el momento en que pases a la otra dimensión, que es la dimensión de la muerte, como tu vida estaba en tus manos, te la arrebata la muerte. Pero cuando tú pones tu vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de Dios, Él mismo dice aquí: me los ha puesto en las manos y nadie lo arrebatará de mi mano. Por eso es que hablamos con toda confianza de la vida eterna. Ya sabemos dónde va a estar esa vida. Pero el versículo 19 aquí en el Salmo nos está diciendo: Señor, tú le diste temporalidad a esta vida. Le diste temporalidad a esta vida para que durante ese tiempo yo guarde tus mandamientos, yo te obedezca a ti, para que en este tiempo yo te conozca a ti, para que yo tome la decisión al conocerte, de seguirte o rechazarte. Y entonces, eso es lo que el salmista está diciendo en ese momento: o acepto a mi Señor o lo rechazo, y no acepto que sea mi Señor. Juan Calvino decía una palabra que me gustó mucho cuando lo leí: es solamente la fe la que nos humilla, y el orgullo lo que nos hace ser rebeldes. En una ocasión a una persona le dije: yo me regué a otras cosas, y yo le dije: ¿es el pecado? No, ser rebelde no es pecado. Tiene que pensar así para poder ser rebelde. Pero nosotros encontramos, sobre todo en el Deuteronomio, al hijo con más que rebelde saca fuera de la congregación a tener, y habrán echado el oprobio de la casa de Israel.
Ahora, si nosotros tomamos lo que es el lugar de Israel, no somos Israel, pero tomamos su lugar porque es puesto en stand-by mientras nosotros tomamos la responsabilidad que ellos no cumplieron de proclamar la palabra de Dios a las naciones. Si nosotros hacemos eso, debemos entender que la rebeldía es pecado. Se rebeló contra lo que Dios le señalaba al líder que él llamó, Moisés. Y hasta le dijo, ¿a poco solo tú vas a oír a Dios? ¿Por qué nosotros no lo oímos? Lo que Coré no podía decir, no sabía y no conocía a Dios. Es que, ¿sabes por qué no lo oye? Porque Dios no te ha llamado a ti. Moisés tuvo que estar frente a una zarza y tuvo que ver que Dios te estuvo llamando y experimentó siempre la presencia de Dios cuando obedeció todo lo que Dios le había dicho. Naturalmente, sabemos lo que pasó con Coré. Entonces, solamente la fe es la que nos permite ser humildes. Si no hay humildad, la humildad es un resultado de la fe. La humildad es un resultado de la fe. Si no hay humildad en tu vida, tienes que pensar en tu fe. Otra vez, tú le puedes decir a Dios de que revele las cosas de tal manera que pueda aumentar tu fe. Los mismos discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, aumenta nuestra fe. Y todo lo que Jesús hizo fue hacer más milagros. Fue decirle, miren, ya el reino de los cielos se ha acercado. Miren, el reino de los cielos se está tocando de esa manera. Aquí estoy yo. Y esto es la manera como podemos encontrar las escrituras, solamente para decir unas cuantas, de que tenemos fe. Y es únicamente bajo la fe que nosotros podemos ser humildes. Y no hay humildad, hay cuestionamiento en la fe. Es decir, si no hay humildad, hay orgullo. Y el orgullo nos hace ser rebeldes. Hay rebeldía ante Dios cuando el orgullo predomina en tu vida. En los versículos 20 y 21, nosotros conocemos que la ley de Dios debe de ser un deseo inquebrantable. Cuando Jesucristo, vuelvo al punto de Mateo 23, cuando dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo semejante al primero, amarás a tu pueblo como a ti mismo. Inmediatamente dice, y aquí está contenido toda la ley y los profetas. Otra vez, todo lo que es el Espíritu de Dios. Entonces el salmista está diciendo aquí que en la medida en que yo conozco la ley de Dios, ellos tenían 613 puntos que ya habían sacado de la Torá para decir, hay que cumplir todo esto para cumplir toda la ley de Dios. Pero Jesucristo no lo puso, digamos así, más fácil. Solo tienen que cumplir estas dos. Si ellos no podían cumplir estas dos, fallaban en las 613. Porque el mismo Señor dice que si se falla en un punto, en una tilde de lo que es la ley de Dios, se falla en todo. Así que puedes decir que estoy bajo la gracia y todo, pero si fallas en algo, estás fallando en todo. Entonces necesitas siempre reconciliarte con Dios. Por eso podemos encontrar Juan capítulo 1, versículo 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, es un injusto para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque nos damos cuenta, porque el Espíritu no nos tiene en paz, de que hemos pecado, de que nos hemos alejado de la ley de Dios. Pero el que conoce a Dios, el que conoce a Jesucristo, debe de tener un deseo de quebrantable de obedecer. No obedecer es rebeldía. Lo que decía en el punto anterior. No obedecer es rebeldía. En el versículo 21 vemos la reacción de Dios ante el que se aparta de su mandamiento. ¿Qué dice el 21? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos.
los estatutos, la ley de Dios, lo que Dios había establecido para que el ser humano viviera. Entonces, aquellos que se presentaron o se opusieron a lo que es la ley de Dios, nosotros lo podemos entender como que Dios tomaba acción y Dios defendía lo suyo. Y nosotros vamos a ver en otros salmos también esto. El cristiano sabe, debe de saber eso. De hecho, lo sabe. Por eso debe de cuidarse. Debe de cuidarse. El cristianismo es un cuidado constante, pero no solamente me cuido a mí mismo, porque cuando me cuido a mí mismo, se cumple aquella palabra que el Señor Jesucristo le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Cuando leemos desde el punto de vista literario esas palabras, la respuesta inmediata es sí. ¿Dónde está tu hermano? Y si tú dices: ¿soy acaso guarda de mi hermano?, inmediatamente el Espíritu Santo te hace sentir: sí, eres guarda de tu hermano. Por eso, en la teología bíblica, se ha llegado a decir, nada más con los estudios de primera y segunda de Timoteo, se ha llegado a decir que la iglesia es la guardiana de la Escritura. Porque, ¿cómo guardamos nosotros o cómo tenemos cuidado de nuestro hermano? Por medio de la Escritura. Y esto que nos está diciendo Dios, no actuar conforme a eso, solamente está mostrando un desconocimiento de Dios. Ahora, en el versículo 22, ya estamos terminando. Aparta de mí lo propio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Cuando uno vive conforme a lo que Dios nos está mostrando, estamos mostrando que conocemos a Dios. Entonces, como resultado, estas cosas que se ven aquí, aunque se den y un tiempo puedan hacernos daño, aquí emocional sobre todo, el orgullo, el desprecio, pueden hacer un daño emocional, acaba Dios haciéndolo a un lado. ¿Y qué es lo que uno encuentra después de que esté en un lado? El crecimiento. El crecimiento. Y eso es lo que muestra mucho el libro de Eclesiastés, sobre todo en el capítulo 3. Dios responde, aunque el cristiano pida respuesta a Dios, como en este caso, como está pidiendo, debe saber que Dios no está obligado a tener que responder, pero Él lo hace. A veces Dios se queda callado porque Él quiere que tú crezcas. Y por eso me gusta esa canción, que se me olvida el nombre, que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. O alaba, empieza a decir el cantante, me fascina esa parte. De manera que me acuerdo de Jesucristo que estaba en el huerto de Getsemaní y dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Y Dios no respondió, pero Dios ya estaba trabajando. De manera que cuando Jesucristo acabó sometido a Dios, mas no se haga lo que Dios, sino lo que tú, te obedezco a ti, un ángel vino y lo recordaba. Y eso solamente nos puede mostrar a nosotros que en aquel momento, cuando nosotros ponemos en las manos de Dios aquellas cosas que nos atribulan, puede ser que Dios esté en silencio y no es que no quiera responder, es que esté esperando que tú llegues al punto que provoca la respuesta de Dios. Y ese punto es fe. Y yo lo ejemplifico con Ana, la esposa de Elcana. Oró y dijo: Señor, mi vientre no da fruto, dame un hijo. Y ella lo decía así, compungiéndose, llorando en su corazón. Pero ve, el que dice es antes de ti está borracha. Y le dice: no estoy borracha, mi corazón está siempre derramado ante Dios. Y cuando él inmediatamente me entiende, dice: Dios te va a conceder lo que te ha pedido. Porque él conocía a Dios. Ana también, ¿qué hizo Ana? Salió y dice al Señor que nazca una criatura de mi Señor. No.
La Biblia dice que se bañó, se alistó, se fue y se fue a la fiesta con su pueblo. Y allí estuvo y 9 meses después estaba naciendo Samuel. Hay un momento en nuestra entrega, en nuestra obediencia, en nuestra fe se incrementa sabiendo que Dios va a responder. Entonces ya no insisto más, porque ya Dios tiene la respuesta. Daniel, usted lo ve en el capítulo 10 de Daniel, estuvo 21 días sin comer, ayunando, esperando la respuesta de Dios de una pregunta de las difíciles. Señor, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Cuando el mismo Señor había dicho que no va a ocurrir, que nadie puede saber cuándo va a venir el Señor, cuándo se va a acabar toda esa opresión, todo eso, esa maldad que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que le responde el ángel cuando llega? Le dice, va a ocurrir que vaya pasando un tiempo y la mitad de ese tiempo. Yo cuando lo leo, a mí me voy igual, con la misma pregunta. Porque Dios no quiere que nosotros lo entendamos. Otra manera de que Él me dice, ¿sabes qué? No te corresponde a ti. Entonces yo debo de estar consciente de eso nada más y con eso terminar. Daniel estuvo tantos días, 21 días, esperando la respuesta de Dios. Y es que la respuesta de Dios no es que no tenga poder para hacerlo, sino la envía con sus mensajeros. Y siempre hay ángeles malos, caídos, que tratan de impedir, y algunos de ellos son bien fuertes, sobre todo los que tienen principados sobre ciudades, sobre países, y el que tiene principados sobre todo el mundo es Satanás. Pero ¿quién es el príncipe de Persia? Se menciona allí en la iglesia, el príncipe de Persia, y a todos nos encanta esa película, el príncipe de Persia, ¿verdad? No se dan cuenta cómo dicen que está jugando con nuestras creencias. Pues bien, Dios responde allá en Juan capítulo 15, versículo 7 y el versículo 10, cuando está hablando de la Biblia, cuando está hablando de cómo Dios interviene en todo eso, cómo la sabia, cómo alimenta la plata, cómo corta las platas que le producen, etc. Nos da claridad sobre lo que diga Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios, a lo mejor Dios necesita cortar algo de nuestra vida para que esa parte de nuestra vida florezca y pueda uno dar el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice allá en Juan 15:7 que Él va a responder si permanecemos en sus palabras. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 7 y el versículo 10. En el 7 dice de la manera siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La mayoría de las personas no leen, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero la condición para que todo lo que pidamos sea hecho es permanecer en Él. Y para permanecer en Dios, nuestra fe tiene que incrementarse. Nuestra rebeldía tiene que desaparecer. Nuestra obediencia tiene que ser clara. Y tiene que dar a entender, tiene que mostrar nuestra obediencia que realmente conocemos a Dios. Y que si no la conocemos, tenemos la oportunidad de conocerla. Voy a estudiar, o voy a venir a los estudios bíblicos y voy a estar aprendiendo más acerca de quién es ese Dios. Porque solamente el conocer a Dios nos impulsa a servirlo. Por eso le dije los discípulos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, la lengua de fuego, ese fuego que ardía dentro de sí y no lo podían retener, tuvieron que salir. Y entonces el desenfreció. Pero es el Espíritu el que movió a esa primera comunidad. Y desde entonces el Espíritu está en esa comunidad hasta llegar a nosotros. El Espíritu está en esta comunidad. Dios responde, pero hay condiciones. En el versículo 10 que dice:
Si guardares, o sea, si obedecieres mis mandamientos, y otra vez, si permanecieres en mi amor, el gran mandamiento, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor. Está refiriéndose también a los del versículo 5. En todo esto está hablando de la obediencia y de permanecer a Dios para tener la respuesta de Dios. Puede ser que en algún momento Dios no te quiera, perdone que Dios lo repita, que tú crezcas y nada más en ese crecimiento vas a ver la respuesta de Dios. Pero si te quedas donde estás, siempre vas a sentir que te falta algo. Por último, en los versículos 23 y 24, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la maldad de otros? Aunque ya me he referido a eso. Hay un contraste en el versículo 23 entre la palabra príncipe y el siervo. Príncipe es el que tiene todo y se siente orgulloso de serlo. Y siervo es el que sirve, es el que da, es el que sacrifica, es el que obedece. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando hay oposición, la mejor defensa contra la depresión es ocupar la mente con la palabra de Dios, con sus estatutos. ¿Por qué creen que David decía, aquí está en los salmos también, en tu ley medito de día y de noche? Sabía cómo estaba su familia, sabía cómo sus hijos se hacían daño entre ellos, sabía cómo se iban a pelear el trono cuando él ya estuviera anciano. Sabía muchas cosas que iban a ocurrir porque era lo que ocurría en ese entonces. Pero él, en vez de caer deprimido, cuando le dijo que el bebé que iba a tener con Betsabé, se deprimió bastante. Y es uno de los reyes de los que se ve después de Saúl, más deprimidos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo, como él dice, en tu ley medito de día y de noche, esa depresión salió adelante. Cuando ocupas tu mente con la palabra de Dios, vas a ver cómo la depresión se va. Por lo tanto, no debo de contestar a los opositores de la misma manera en que he entregado. No debo de responder con el mismo tono. No debo de perder tampoco la compostura, sino meditar en lo que Dios dice. Porque nuestras palabras, como dice el proverbista, tienen vida y tienen muerte. O sea, dañan a la persona o le permiten seguir confiando. Entonces nosotros debemos de pensar en todo eso. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la maldad de otros? ¿Contestar de la misma manera? ¿Actuar de la misma manera? ¿Pegar de la misma manera? Definitivamente no. Y lo que nos está diciendo el salmista, con todo esto que acabamos de leer, con todo esto que acabamos de estudiar, es que seas un vencedor, teniendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otra manera de tener a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué quería yo que leamos esto? Tienes que pensar, ¿qué es? Y son palabras de rigor. ¿Qué es lo que impide el crecimiento de la iglesia? Porque donde Dios me tiene, debo de sentir ese deseo de pertenencia. ¿Qué impide el crecimiento de la iglesia? ¿Qué impide que estas 7 lugares no estén ocupadas? 2, 4, 6 no estén ocupadas. Lo que hace que esta granja no esté ocupada. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿O creo que estoy obedeciendo a Dios? Pregúntale al Espíritu Santo, porque Él quiere que nosotros seamos una iglesia que le sigue fielmente. Y que todo lo que hacemos tiene que ser respaldado por su misma palabra. Y lo que nos inclina a nosotros a compartir el Evangelio debe de ser el amor. Debe de ser el amor. Ser un vencedor teniendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque
de conocer a Jesucristo, nada te va a impedir servirlo. Los apóstoles les llegó por medio del Espíritu Santo y no pudieron evitar servirle, hasta tuvieron que decir: no importa que nos amenacen de muerte, no importa que nos persigan, danos valor para predicar tu palabra. Piensa en todo eso, conoce a Dios. No creas que tienes 50 años en el cristianismo y ahora conoces. Todavía falta mucho para que estemos en esta vida. Nuestro interés debe ser ir creciendo en el conocimiento de Él, madurar en Él. Y este es el llamado que hoy te hago en el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, por todo lo que nos has mostrado en el día de hoy y por todo lo que tú has traído hasta nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a tu iglesia, que tú la lleves por ese camino, Señor, de la revelación de tu palabra y de mostrarnos el camino que debemos de seguir para hacer todo lo que tú deseas que hagamos. Señor, nos estamos pasando demasiado porque tu venida está cerca. Hay muchos que pueden ser salvados todavía por el testimonio nuestro. Ayúdanos a obedecer, Señor, y a dejar de ser rebeldes. Ayúdanos a ser siervos y no príncipes. Ayúdanos a siempre escuchar tu palabra, pero sobre todo incorporar en nuestra vida para que sigamos tus mandamientos, para que sigamos tus órdenes, para que sigamos tus ordenanzas también, y para que otros lleguen a tus pies, así como me diste oportunidad a mí para estar delante de ti con mi imagen tuya restaurada. Úsame para que otros el día de mañana estén delante de ti con su imagen restaurada, por el perdón de pecados logrado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu iglesia, Señor, levanta tu iglesia y haznos una iglesia vencedora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despide tu iglesia en paz, llévala hasta sus lugares con la finalidad de que siga creciendo y testificando de tu presencia. Te lo ruego también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, que Dios le bendiga.